tardes a todos y buenos días a aquellos que nos están siguiendo a través de la plataforma Zoom. Pues la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España va a celebrar sesión pública para recibir como académico correspondiente de esta corporación al doctor don Cristóbal Belda Iniesta. El señor secretario general en pie leerá en particular el acta de su nombramiento. Decreto 2 de 2022 de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, por el que se nombra académico correspondiente electo de esta corporación al ilustrísimo señor doctor don Cristóbal Belda Iniesta. La Junta Plenaria de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, celebrada el día 16 de diciembre de 2019, a propuesta de la Junta de Gobierno, ha tenido a bien proclamar, en virtud de sus méritos, académico correspondiente electo de esta Real Academia al ilustrísimo señor doctor don Cristóbal Belda Iniesta. Para tomar posesión, el electo deberá dar lectura a su discurso de ingreso preceptivo, tras lo cual tomará posesión de su medalla y se entregará el título correspondiente. Madrid, a 4 de abril de 2022. El secretario general, Salvio Jiménez Pérez, el presidente, Arturo Ramón Anadón Navarro. Muy bien, pues siguiendo el acto, a continuación tiene la palabra el doctor don Juan Carlos Higuera, del portal que efectuará la presentación del nuevo académico correspondiente. Buenas tardes, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señores y señoras académicos, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. En este preciso momento, para mí, es una gran satisfacción, incluso entrañable, presentar al nuevo académico correspondiente de esta docta corporación, me refiero al doctor Cristóbal Belda Iniesta. Como es costumbre en un discurso de recepción de un nuevo académico, voy a realizar una semblanza del nuevo académico, destacando sus extensos logros académicos, investigadores, de gestión y profesionales, así como una visión personal del nuevo académico. Espero estar a la altura del encargo que la Junta Directiva de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España me ha encomendado. Conocí al doctor Belda en el año 2017. Nos presentó una doctoranda que se encontraba realizando su tesis doctoral bajo mi supervisión, Silvia Alonso Marín, a cuya madre había tratado el doctor Belda unos años antes. Conectamos inmediatamente y a partir de ahí nuestra relación ha sido todo lo fluida que el desempeño de sus cargos de gestión al frente del Instituto de Salud Carlos III nos ha permitido. Aún así, hemos tenido tiempo para disfrutar de una serie de jornadas gastronómicas en las que hemos hablado de temas muy diversos, ya que el doctor Belda es un gran conversador. El doctor Belda se ha dedicado durante 23 años a la investigación clínica de cáncer de pulmón y de los tumores cerebrales. Desde 1999 ha estado dedicado a la asistencia de personas y familias diagnosticadas de tumores cerebrales y cáncer de pulmón, así como a la investigación para mejorar su calidad de vida. Tengo que señalar que es un defensor a ultranza de los grupos multidisciplinares, que según el doctor Belda son muy enriquecedores y ayudan a abrir la mente. En los últimos años, como vamos a comprobar posteriormente, ha intentado mezclar la actividad científica con la actividad directiva, pues el doctor Belda cree profundamente que el método científico es válido para cualquier aspecto de las relaciones humanas, sean personales o a través de organizaciones. En los últimos años, todos hemos oído hablar del término One Health. Pues bien, el doctor Belda, desde su cargo como director del Instituto de Salud Carlos III, es un impulsor de una sola salud. Pongo como ejemplo la preocupación que ha tenido y tiene durante esta pandemia de la COVID-19 para integrar a la profesión veterinaria en la investigación de esta terrible enfermedad. En la primavera del año 2020, el doctor Belda ocupaba el cargo de subdirector del ISTI y fue el encargado de gestionar el fondo COVID-19 destinado por el Gobierno para iniciar la investigación frente al SARS-CoV-2. El doctor Belda propuso a la entonces directora del ISTI, la doctora Raquel Lloti, actual secretaria general de investigación, financiar equipos de investigación del campo de la veterinaria para buscar SARS-CoV-2
en diferentes especies animales que podían actuar como reservorios. A la doctora Lloti le pareció muy oportuna esta propuesta y fue quien la aprobó. Además, ha sido el único director de este instituto que ha incluido a un veterinario en el panel de expertos del cáncer del Instituto de Salud Carlos III, como revisor de proyectos de investigación en este campo. A continuación, voy a intentar describir el extenso currículum vitae del recipiendario. El doctor Cristóbal Belda nació en Murcia el 23 de diciembre de 1971 y cito textualmente sus palabras: «Más allá de estar a punto de darle la nochebuena a mi madre, fui el mayor de 6 hermanos, todos ellos menores, menos una hermana». El doctor Belda procede de una familia muy ligada a las artes. Vuelvo a citar textualmente sus palabras: «La historia de mi familia está íntimamente ligada a la historia de las artes y la música, al amor por la erudición y al respeto a la intelectualidad». Su padre es catedrático de Historia del Arte, académico de Bellas Artes de San Fernando y uno de los máximos referentes del arte barroco mediterráneo. Su abuelo paterno estuvo en la Academia de San Fernando, en la época en la que la fotografía era un arte, intentando combinar pintura y fotografía. Formó parte del grupo de fotógrafos que intentó documentar el arte español durante la Guerra Civil, para proteger nuestros tesoros artísticos de la locura de la guerra. Por la parte materna es una familia de pianistas y existe una curiosa coincidencia entre los oficios y apellidos maternos, Iniesta Galván, y los protagonistas de la novela de Fernando Fernán Gómez, Viaje a ninguna parte. Y lo que no tenemos claro es el grado de parentesco con un tal José Belda, uno de los fundadores de la Internacional Socialista en España. El doctor Belda está casado con una cardióloga y tiene 3 hijos. De nuevo, vuelvo a citar sus palabras: 2 pelirrojos y 1 moreno, que ya tiene edad de saber que quiere ser oncólogo. Un aspecto muy curioso de su trayectoria y probablemente lo que le ha ayudado a desarrollar la parte analítica y científica de su personalidad es la característica del colegio donde cursó sus estudios. Este colegio fue público, era un centro piloto de la Universidad de Murcia, en el que exploraban nuevas técnicas de enseñanza. En esencia, era un colegio donde todos los que acudían eran hijos de profesores de universidad y los profesores que impartían las diferentes asignaturas eran estudiantes de la Universidad de Murcia y, por tanto, alumnos de sus padres. El doctor Belda estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia, obteniendo la licenciatura en Medicina y Cirugía en 1995. Durante sus años de estudiante de Medicina fue alumno interno del Departamento de Biología Celular. Allí aprendió a hacer secuenciación tisular de glicoestructuras mediante lectinas y fue donde comenzó su interés por la investigación. Entre los años 1999 hasta el 2003 obtuvo la plaza de médico interno residente en el Hospital La Paz de Madrid, consiguiendo el 30 de junio de 2003 la especialidad de oncología médica. Durante este periodo de residencia comenzó a colaborar con la doctora Magín Gallardo en genética humana, compaginando la residencia con la realización del programa de doctorado de la tesis doctoral titulada Análisis del exón 4 del isotipo HM40 de beta-tubulina en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas avanzado y su relación con la respuesta al Plati-Taxel. La tesis doctoral obtuvo la máxima calificación y fue dirigida por el profesor Manuel González Barón y defendida en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2003. Ese mismo año, 2003 y hasta 2006, obtuvo un contrato de formación post-MIR del Instituto de Salud Carlos III. Esta estancia postdoctoral fue muy interesante para la formación del doctor Belda como excelente oncólogo clínico que es, puesto que consistía en un periodo de formación de 3 años en investigación translacional y clínica. Tenemos que señalar que el acceso a este programa de formación es muy competitivo y solo está al alcance de unos pocos médicos cada año. Además, ese programa le permitió incorporarse al Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols del CSIC, en calidad de investigador visitante postdoctoral, cargo en el que estuvo hasta el año 2012. Durante los años 2005 a 2009 fue profesor asociado de Ciencias de la Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2006 a 2012 desempeñó el cargo de médico adjunto de oncología médica en el Hospital Universitario de La Paz. Fueron unos años muy intensos en los que el doctor Belda intentó aplicar nuevas terapias para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, destacando por sus grandes dotes de empatía con los pacientes, lo que le hizo ser muy valorado por los mismos. Todos sabemos que el cáncer es una terrible enfermedad y la confianza que los enfermos depositen en sus médicos es fundamental para que logren afrontar el día a día. Él mismo dice:
Tengo pacientes muy ilustres que, más allá de mi relación con Severiano Ballesteros, me han permitido aprender cosas increíbles de la historia reciente de España. La oncología clínica me ha permitido conocer a personas que de otra manera hubiera sido imposible conocer. A partir del año 2011, el doctor Belda ha compaginado su actividad docente, investigadora y clínica en la salud pública y privada. Así, en el año 2011 fue nombrado director científico de la Fundación Severiano Ballesteros, cargo que desempeñó hasta febrero de 2014. El doctor Belda fue el director de la gestión global de la política científica de la citada fundación y sus funciones se enfocaron hacia dos vertientes. En primer lugar, consiguió establecer una cooperación con el Cancer Research de Reino Unido para promover la investigación de tumores cerebrales en el Reino Unido, y la segunda, desarrollada en España cooperando con el CINIO para establecer un laboratorio permanente de investigación de tumores cerebrales dentro del programa CINIO BBVA. En febrero de 2012 ocupó el cargo de jefe de sección de oncología torácica y neurooncología del Hospital de San Chinarro, perteneciente a los HM Hospitales, puesto en el que permaneció hasta el año 2014. Desde febrero de 2014 y hasta febrero de 2015 fue nombrado director de la Escuela Nacional de Sanidad, perteneciente al Instituto de Salud Carlos III, compaginando este cargo con el de director del Instituto Mixto de Investigación creado entre la UNED y el ISTI. Es importante resaltar que el Instituto de Salud Carlos III es uno de los organismos públicos de investigación cuyas funciones se encuadran hacia la ejecución directa de actividades de investigación científica y técnica, así como de la prestación de distintos servicios tecnológicos. Además, este instituto realiza actividades de financiación de la investigación científica y técnica, puesto que dentro de sus objetivos se encuentra fomentar la investigación científica y técnica en todos los ámbitos del conocimiento, como factor esencial para desarrollar la compatibilidad basada en el conocimiento, mediante la creación de un ambiente económico, social, cultural e institucional favorable al conocimiento y a la innovación. El Instituto de Salud Carlos III también se encarga de impulsar la transferencia, favoreciendo la interrelación de los agentes y proporcionando una eficiente cooperación entre las distintas áreas del conocimiento y la formación de equipos multidisciplinares. Entre los años 2015 y 2018 ocupó los cargos de director de investigación, desarrollo e innovación de los hospitales H&M, así como el de director ejecutivo de la Fundación de los Hospitales de Madrid, compaginando estos cargos con la coordinación del programa de doctorado en Medicina Translacional de la Universidad San Pablo CEU, al ser nombrado profesor asociado de la citada universidad, manteniendo una intensa actividad clínica, ya que siempre he intentado mantener esa actividad clínica. Vuelvo a citar sus palabras: mantener la actividad clínica me permite tener los pies en la tierra. En el año 2018 vuelve a la función pública, de nuevo al Instituto de Salud Carlos III, ocupando el cargo de subdirector general de Evaluación y Fomento de la Investigación, con responsabilidad ejecutiva directa sobre la evaluación y resolución de la acción estratégica en salud, la evaluación y acreditación de institutos de investigación sanitaria, la gestión de redes de investigación cooperativa de ámbito nacional, así como las plataformas de servicios del Estado, tales como el Banco Nacional de Genotipado, Proteored y Temas, Screen, entre otras. El Real Decreto 732/2021 de 3 de agosto nombra director del Instituto de Salud Carlos III al doctor Belda. La dirección del Instituto de Salud Carlos III tiene rango de director general y es nombrada y separada mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Sanidad, de conformidad con el Ministerio de Ciencia e Innovación. Por razón de su cargo como director del ISTI, el doctor Belda ostenta también la vicepresidencia de los patronatos de las fundaciones del sector público, como el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, CINIC, Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III, CINIO, y Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, CIEN, así como la presidencia del Consejo Rector del Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, CIBER. La actividad docente del doctor Belda es extensa, enfocada principalmente a la docencia de posgrado, orientado tanto a la oncología como a la formación en gestión sanitaria investigadora, impartiendo desde el año 2010 docencia en 11 másteres y 5 diplomas, tanto en universidades públicas como privadas. Voy a destacar solo aquellos que tienen relación con la oncología, como el máster en biomedicina molecular y el máster universitario en cuidados paliativos y tratamientos del soporte del paciente con cáncer, organizados ambos por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y el máster de gestión sanitaria del cáncer, organizado
por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su actividad formativa se ha focalizado en la dirección de diferentes tesis doctorales relacionadas con distintos tipos de cánceres, todas ellas con aplicaciones clínicas. Además, dentro del epígrafe de las publicaciones docentes o de carácter pedagógico, ha publicado 4 libros completos y 24 capítulos de libro relacionados principalmente con la oncología clínica, médica y translacional. Su producción científica es muy extensa, asimismo relacionada principalmente con la oncología, ya que es experto en el diseño y ejecución de ensayos clínicos de alta complejidad y biomarcadores del cáncer, habiendo publicado más de 100 artículos en revistas internacionales, indexadas la mayoría de ellas en el Q1, lo que le ha hecho alcanzar un índice H de 40. Quiero destacar, tanto por su relevancia como por estar relacionado con el discurso que el doctor Belda va a pronunciar a continuación, la publicación en junio de 2021 en una de las más prestigiosas revistas a nivel mundial, The Lancet, del primer ensayo clínico del mundo de combinación de vacunas frente a SARS-CoV-2 con Vivax. En esta publicación, en la que se encuentran involucrados un elevado número de científicos en instituciones, el doctor Belda ha sido el study chair y el autor de correspondencia. Ha asistido a numerosos congresos nacionales e internacionales y ha obtenido 5 patentes nacionales y europeas. Su actividad de gestión I+D+I, su participación en comités científicos, técnicos y asesores, tanto nacionales como internacionales, es asimismo muy extensa. Destacamos el Comité Wellbeing of Human Foundation del Reino Unido y su nombramiento como asesor del Ministerio de Sanidad italiano. Es revisor de prestigiosas publicaciones científicas como The Lancet, Journal of the National Cancer Institute, British Journal of Cancer, Cancer Letters and Molecular Cancer Therapeutics, entre otros. Por último, desde el punto de vista social, el doctor Belda es patrono de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, Murcia, entidad orientada a la promoción de vocaciones científicas en jóvenes. Pertenece al Consejo Social de la UNED en representación de los intereses sociales y forma parte del Consejo Académico de la Fundación FIDE, think tank, orientado al debate multidisciplinar de cuestiones jurídico-económicas. Perdón. El título del discurso de ingreso es El Instituto de Salud Carlos III y la pandemia por SARS-CoV-2, reflexiones desde la investigación en salud. Como vamos a poder comprobar a continuación, es un discurso muy detallado, documentado, ameno y personal, y está relacionado con las actividades que el doctor Belda y el ISTI han desarrollado en esta terrible pandemia que estamos padeciendo y que no parece tener fin próximo. El discurso está estructurado en varios capítulos. Comienza con un preámbulo en el que centra el tema de su discurso y describe la intensa colaboración que ha llevado a cabo multitud de organizaciones, distintos departamentos de los Ministerios de Sanidad y de Ciencia e Innovación y de las comunidades autónomas, así como los grupos de investigación de hospitales, centros de salud, universidades y otros organismos públicos de investigación, gracias a la cual se ha logrado dar una serie de respuestas y adquirir el actual conocimiento sobre esta pandemia. Prosigue con el capítulo titulado La genómica al servicio del diagnóstico de precisión, en el que describe las estrategias que se han llevado a cabo en España para secuenciar las distintas estirpes de SARS-CoV-2 que han afectado a la población española, así como cuál ha sido el papel del ISTI en el desarrollo y la adaptación de las técnicas de diagnóstico de precisión basadas en el análisis genético que se han implementado de forma rutinaria en el sistema sanitario español, representado por el PERTE Salud de Vanguardia y la infraestructura Impact. En el segundo capítulo, denominado La incertidumbre sobre la incidencia real, el doctor Belda describe los estudios que se han realizado en el ISTI en las fases pre- y postvacunales de la pandemia, con el fin de cuantificar el grado de afectación global de la población española por el virus, así como la inmunidad generada por las pautas de vacunación vigentes. El tercer capítulo se denomina La sofisticación de la respuesta inmune y su impacto en la evolución de la pandemia. En este capítulo, el doctor Belda, basando en la sofisticación de la respuesta inmune que presenta el SARS-CoV-2, explica por qué y cómo se tomó la decisión en plena pandemia por parte del ISTI y a petición del Ministerio de Sanidad de desarrollar el ensayo Convivax, basado en la posibilidad de combinar diferentes plataformas de vacunas con el fin de mejorar la respuesta inmunitaria frente al SARS-CoV-2. Los resultados de este ensayo, que fue el primero que se realizó a nivel mundial, y no quiero adelantarme a exponerlos, han sido publicados, tal como he señalado anteriormente, en la que posiblemente sea la de las mejores revistas científicas del mundo, The Lancet. Esta publicación demuestra que la ciencia española se sitúa a primer nivel mundial,
logrando resultados con muchísimos menos medios de los que disfrutan otros científicos de otros países. De ahí la necesidad de aumentar los recursos del PIB destinados a la investigación y hacer notar que, desgraciadamente, la mayor parte de la población española desconoce esta característica de nuestros resultados de investigación. Probablemente la culpa la tengamos los que nos dedicamos a ello, puesto que hoy en día no somos capaces de conectar con el gran público, divulgar nuestros avances científicos y concienciar a la población de la importancia que la investigación tiene para ellos. El último capítulo incide en el futuro del sistema de vigilancia frente a pandemias, haciendo una reflexión crítica sobre el sistema de vigilancia epidemiológica actual y las posibles soluciones que se podrían plantear para mejorarlo. Termino diciendo que para la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y para mí es un verdadero honor recibir al doctor Belda entre sus distinguidos académicos. Hoy os doy la bienvenida y te deseo, Cristóbal, que prestes tu trabajo y tu ilusión a esta Real Academia cuando ésta te lo demande. He dicho. Quiero agradecer la excelente presentación que ha hecho sobre el recipientario el excelentísimo señor don Juan Carlos Sillera del Portal. A continuación tiene la palabra el ilustrísimo señor doctor don Cristóbal Belda Iniesta, que dará lectura a su discurso de ingreso titulado El Instituto de la Salud Carlos III y la pandemia SARS-CoV-2, reflexiones desde la investigación en salud. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia. ¿Se oye bien? No, mejor así. Sí, gracias. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Excelentísimos académicos y académicas de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Excelentísima doctora Raquel Lloti, secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Compañeros, subdirectores generales, directora del gerente del Consorcio CIBER, secretario general del Instituto de Salud Carlos III, doctor Juan Abarca, doctor Palomar, amigos, señoras y señores. La pandemia nos ha demostrado que la ciencia para proteger la salud es un servicio público que merece una protección muy especial por su singularidad. Aunque el producto más evidente de esta ciencia han sido las vacunas en cuanto a su capacidad de reducir de forma masiva la tasa de mortalidad que observamos con las olas epidémicas prevacunales, durante la pandemia han surgido multitud de preguntas que han exigido una visión científica desde múltiples áreas de conocimiento. Es evidente que para obtener estas respuestas han existido colaboraciones formales e informales entre diferentes sectores de conocimiento e instituciones, sin duda. Pero me voy a centrar en las reflexiones que me han surgido a través de las respuestas proporcionadas por el Instituto de Salud Carlos III a los diferentes interrogantes que han germinado durante estos tiempos. Todas las respuestas a las que voy a hacer referencia hoy son producto de la colaboración con multitud de organizaciones, principalmente con diferentes personas y departamentos de los Ministerios de Sanidad y de Ciencia e Innovación, así como de las comunidades autónomas y grupos de investigación ligados a hospitales, centros de salud, universidades y organismos públicos de investigación. También quiero recordar que muchas de las cosas que voy a contar aquí se produjeron y se realizaron cuando la doctora Raquel Lloti era directora del Instituto de Salud Carlos III y en consecuencia fueron liderados por ella. Sirvan, en cualquier caso, estas palabras iniciales como el homenaje al esfuerzo de todas las personas, la participación y el liderazgo en todas las reflexiones que voy a compartir. De igual manera, les ruego que me den la licencia para trasladarme entre los diferentes registros que áreas tan dispares como la epidemiología, la microbiología y la biología molecular o la estructura de organizaciones requieren. Hay quien dice que el límite entre una jaula de grillos y un conjunto armónico de disciplinas está en la capacidad del orador,
que en este caso es muy reducida. Les ruego, en consecuencia, que sean indulgentes con su juicio, como ya lo fueron los académicos y las académicas al admitirme hace más de 2 años en su academia. Y es que, desde entonces, nos han sucedido cosas que me permiten recoger este nombramiento con el firme convencimiento de que la ciencia como herramienta de protección de la salud es un planteamiento único en el que no existen barreras entre la medicina animal y la medicina humana. La genómica al servicio del diagnóstico de precisión. Hace unos días se cumplieron 2 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Esta zoonosis confirma que la necesidad de borrar las líneas a las que definía intencionadamente como fronteras y que separan la medicina animal y la humana es más vigente que nunca. Anteriormente ya sabíamos que el 60% de las enfermedades infecciosas y el 75% de los patógenos emergentes proceden del contacto entre animales y humanos. En concreto, las últimas zoonosis causadas por coronavirus son el paradigma de la transmisión desde animales a humanos. Por ejemplo, durante la pandemia ocasionada por el SARS-1 se aislaron muestras de este virus en civetas de las palmeras, que eran vendidas como alimentos en algunos mercados asiáticos, en mapaches japoneses, tejones, hurones y gatos domésticos. Además, se identificaron especies virales muy similares a aquel virus en variedades de murciélagos chinos. El estudio filogenético de estos virus similares al SARS-1 permitió sugerir que los murciélagos actuarían como reservorio natural. Esta posibilidad también se sugirió en la epidemia por MERS-CoV, en tanto que se han detectado secuencias muy relacionadas con este virus en murciélagos de varios continentes, actuando probablemente en los camellos dromedarios como especie intermedia. En este punto tenemos que recordar que la homología de las secuencias de MERS-CoV aisladas en pacientes y las obtenidas en dromedarios son muy similares, alcanzando el 100% en algunos casos. Siendo estas dos epidemias las más conocidas en los periodos pre-COVID-19, la presencia de coronavirus como causantes de infecciones respiratorias humanas se conoce desde hace más de 50 años. Así, se han descrito brotes de infección respiratoria asociadas a coronavirus que, revisados bajo el sesgo retrospectivo del conocimiento que se deriva de lo observado en la actual pandemia, nos resultan inquietantes. Por ejemplo, durante el invierno austral del año 2002 hubo varios brotes de infección respiratoria en residencias de mayores en el área de Melbourne. Aunque clínica y epidemiológicamente se consideró que podían estar causadas por el virus de la gripe, los análisis moleculares identificaron un coronavirus humano denominado HCOV-OC43. El brote afectó al 43% de las personas que trabajaban en aquellas instituciones, incluidos trabajadores, y 6 residentes precisaron ingreso hospitalario. Otros brotes similares a este se han descrito desde los años 70, pero hasta el SARS de 2002, las infecciones en humanos producidas por coronavirus se habían asociado a síntomas respiratorios en pocas ocasiones y nunca a mortalidad directa. Esto no había sido igual en medicina animal, como muchos de los aquí presentes saben muy bien. Me van a permitir, y solicito nuevamente su indulgencia por tener la osadía de hablar de patología animal delante de ustedes, recordar la epidemia ocasionada por un alfa-coronavirus, denominado virus de la diarrea porcina epidémica. Este virus en 2013 arrasó Estados Unidos provocando una tasa de mortalidad cercana al 100% de los lechones, diezmando la población de cerdos domésticos. Otro brote ocurrido en China permitió identificar a un coronavirus de murciélago como congénere más cercano al causante del brote anteriormente referido. El evento de 2013 en Estados Unidos podría quedar en los anales de la ciencia como una epidemia más, pero en los tiempos actuales tiene un valor muy especial, principalmente por el mecanismo de control que se diseñó en aquel momento, una vacuna de partículas de ARN de alfavirus. Esta tecnología se considera como la precursora de las actuales vacunas que empleamos en el control de la pandemia COVID-19. Los coronavirus son especialmente eficientes a la hora de buscar hospedadores, en tanto que su capacidad de recombinación le permite adaptarse con relativa facilidad a diferentes especies animales. Así pues, la estrategia de aislamiento e identificación de los coronavirus basados en la similitud de las secuencias genéticas obtenidas en diferentes especies y su relación con las obtenidas en seres humanos, de forma conjunta con las características clínicas de los pacientes, infección respiratoria en forma de neumonía, invierno meteorológico y vinculación con un mercado de animales vivos, fue la estrategia empleada en el estudio de los primeros casos detectados en la pandemia que actualmente vivimos.
Inicialmente se identificaron secuencias genéricas de coronavirus en 5 de los 7 pacientes analizados en el brote inicial de Wuhan. Empleando técnicas de metagenómica, se analizaron más de 10 millones de lecturas en un único individuo, de las que 1.582 no se correspondían con secuencias humanas. Como ya se disponía de la secuencia completa del virus causante del SARS-CoV de la epidemia de 2003, se comprobó que al menos 1.378 lecturas eran idénticas a aquel virus de entonces. Con aquellos datos se diseñaron sondas que amplificaron la secuencia genética de un nuevo coronavirus de 29.891 nucleótidos, con una homología del 79,6% con el virus causante de la epidemia de 2003. Este nuevo virus, además, tenía una homología superior al 96% con una región codificante para una RNA polimerasa dependiente de RNA procedente de un coronavirus aislado en una variedad de murciélago. Pero la elevada homología genética entre especies virales debe acompañarse de una elevada homología de la proteína del huésped que actúa como receptor celular. Esta elevada similitud también se observó en la proteína que actúa como puerta de entrada del virus a sus diferentes huéspedes, la enzima conversora de angiotensina 2. Esta proteína, que como he comentado actúa como receptor celular, ya presentaba un elevado grado de homología entre la civeta y el ser humano y fue postulado en 2003 como el mecanismo de entrada de aquel coronavirus. En la pandemia actual se ha revelado como central en la transmisión del virus, así como en la propia evolución de la estructura antigénica del mismo. La evolución estructural de este receptor, que comentaremos más adelante, serán claves para entender algunos de los aspectos del devenir de la pandemia, así como de la inmunidad natural o artificial que hemos observado en mamíferos, incluido el hombre. Aprovechar la similitud genética que les he comentado fue el planteamiento que una investigadora del Instituto de Salud Carlos III empleó para diseñar las primeras sondas de RT-qPCR que nos permitieron diagnosticar los primeros casos de esta infección en España. Para ello, descongeló una muestra de la epidemia SARS que se conservaba en el Instituto de Salud Carlos III desde hacía casi 20 años. Así, el ISTI se incorporó a la carrera en la que la ciencia y las personas que la sustentan, desde sus diferentes responsabilidades y bajo las diferentes instituciones que constituyen nuestra organización, intentaron proporcionar luz en medio de la oscuridad. De aquella carrera surgen hoy múltiples reflexiones que nos deben ayudar a comprender cómo la ciencia es un elemento indispensable en el progreso de las sociedades. En esta línea, los científicos del Laboratorio de Virus Respiratorios del ISTI realizaron la secuenciación del SARS-CoV-2 en muestras respiratorias de pacientes procedentes de 7 comunidades autónomas, complementando el trabajo que se iba realizando en otros laboratorios repartidos por toda España. Entre todos fueron identificando las diferentes estirpes que habían entrado en nuestro país, teniendo un papel muy destacado grupos de científicos radicados en la Comunidad Valenciana. Y vimos cómo tras el gran confinamiento todas las cepas que habían entrado en el país se habían extinguido. En ese periodo de tiempo fueron llegando múltiples test diagnósticos comerciales que exploraban la presencia de ARN viral, sus antígenos más específicos, así como la respuesta humoral humana ante su contacto. El ISTI estableció un programa de validación para establecer la fiabilidad en uso real que tenían aquellos kits. Estos programas crearon las bases para el uso de los test antigénicos como herramienta diagnóstica de alta resolución dentro de la estrategia frente al SARS-CoV-2. Todo ello nos llevó a una evidente conclusión. Las herramientas de diagnóstico genético y genómico podían formar parte de la rutina clínica, incluso en condiciones de elevada presión asistencial, y lo que es más importante, podían adaptarse a los tiempos necesariamente cortos de las exigencias clínicas. Es decir, la medicina de precisión, basada en el análisis genético, había entrado de forma plena en nuestro sistema sanitario. Todos sabemos que en muchos centros hospitalarios ya se utilizaba de forma habitual, pero el desarrollo de las capacidades para su aplicación masiva ante un entorno de alta presión asistencial fue el impulso definitivo para su incorporación rutinaria. Desde la evidencia de que es incorporable esa rutina asistencial, es de donde ha surgido una parte clave de la transformación de nuestro sistema de salud, representado en el PERTE Salud de Vanguardia y en la infraestructura IMPACT. La incertidumbre sobre la incidencia real. Una de las incertidumbres que vivimos en las fases prevacunales de la pandemia estaba vinculada a la cuantificación del grado de afectación global de la población española por el virus. Como ocurre con muchos virus respiratorios, la infección combina un porcentaje muy elevado de personas asintomáticas o paucisintomáticas con un grupo
porcentualmente relevante de personas con cuadros respiratorios clínicamente evidentes, así como con pacientes que desarrollan neumonías y precisan soporte ventilatorio mecánico. Según avanzaba la pandemia, la necesidad de facilitar la toma de decisiones de salud pública hizo necesario saber la incidencia real de la infección por SARS-CoV-2 entre la población española. Para responder a esta pregunta, en el mes de abril de 2020 se lanzó el estudio de seroprevalencia N-COVID, liderado por el Instituto de Salud Carlos III en coordinación con los Ministerios de Ciencia, Innovación y Sanidad, así como con las comunidades autónomas, asumiendo la premisa de que aquellas personas que habían desarrollado anticuerpos era porque habían tenido contacto con el virus. Me permitirán destacar la fecha en la que se puso en marcha este estudio, abril de 2020. Todos recordamos lo que estaba sucediendo en aquel momento, por lo que tiene un valor muy especial que centenares de trabajadores, científicos y técnicos fueran capaces de resolver las enormes limitaciones logísticas inherentes a seleccionar, explicar lo que se quería hacer y convencer a más de 68.000 personas, realizando cerca de 200.000 test rápidos de diagnóstico y recogiendo cerca de 175.000 muestras de sangre. Este estudio, en su día, fue el primer trabajo del mundo que permitió calcular con rigor y precisión el porcentaje real de infecciones a escala poblacional. Estos datos permitieron establecer la letalidad real del virus, caracterizar la población de asintomáticos, la presentación de COVID-19 en población general y proponer un índice de probabilidad diagnóstica COVID-19 en personas sintomáticas. A día de hoy, un spin-off de aquel estudio está analizando la inmunidad generada por la vacunación en una cohorte de personas vulnerables, pues la pregunta actual está vinculada a generar conocimiento sobre la duración de la inmunidad tras completar las pautas de vacunación vigentes. En los datos inicialmente comunicados por el propio Instituto de Salud Carlos III, hemos identificado que una tercera dosis permite incrementar los títulos de anticuerpos neutralizantes independientemente de la edad, el género y el esquema de vacunación que se haya recibido. La sofisticación de la respuesta inmune y su impacto en la evolución de la pandemia. Los resultados en términos de inmunidad celular son algo más difíciles de interpretar. En este sentido, se ha venido hablando con frecuencia del papel de la inmunidad celular en el control de esta infección y se ha demostrado que las respuestas T son duraderas en el tiempo e incluso que los epítopos T tienen una conservación superior al 90% en las distintas variantes del virus. Esto es debido a que las secuencias peptídicas que inducen la respuesta T implican tanto a proteínas estructurales del virus como a las no estructurales. De hecho, las vacunas de nueva generación que se están diseñando incluyen múltiples dianas virales, más allá de la propia proteína S. Esto es debido a que la hipótesis del cañón, ampliamente estudiada en rinovirus y en gripe, es probablemente aplicable a los patrones de diseminación del SARS-CoV-2. Esta hipótesis parte de la existencia de dos conformaciones tridimensionales del dominio de unión al receptor de la proteína S del SARS-CoV-2, abierta y cerrada. Cuando esta proteína adopta la conformación cerrada, el péptido hidrofóbico de fusión de la subunidad S2 queda oculto frente a una eventual respuesta inmune. Este tipo de conformaciones son propias de los virus que han evolucionado para poder infectar organismos que tienen sistema inmune. El mero hecho de adoptar esta conformación, existe un proceso de escisión enzimática de la subunidad S1, que en esencia actúa como un chaperón de S2. A partir de esa escisión es cuando la subunidad S2 expone el péptido hidrofóbico de fusión, produciéndose la unión entre la membrana viral y el dominio peptidasa de la enzima conversora de angiotensina 2, que, como he comentado anteriormente, actúa como receptor viral. Este mecanismo implica cierto equilibrio entre infectividad y evasión inmunitaria, pues el mecanismo enzimático que permite la fusión de membranas está sujeto a las propias leyes de la cinética enzimática. Sin embargo, esta disyuntiva entre infectividad y evasión inmunitaria puede desplazarse a favor de la infectividad en el momento en el que las respuestas inmunes frente a conformaciones cerradas del dominio de unión al receptor ejercen presión evolutiva sobre la estructura viral. Es más, en el inicio de las pandemias, las conformaciones abiertas pueden obtener cierto grado de beneficio de transmisibilidad sobre poblaciones seronegativas. Así pues, los virus que codifican para conformaciones abiertas del dominio de unión al receptor se diseminan con mayor rapidez, debido a una más rápida entrada celular y un tropismo celular más amplio. Por el contrario, estas conformaciones difícilmente pueden mantener un periodo de transmisibilidad prolongado en el tiempo, debido
a que la susceptibilidad a la neutralización por anticuerpos del huésped es inherente a la exposición del péptido de fusión. Esto implica el retorno a conformaciones cerradas, tal como la que hemos visto en la irrupción de la variante Ómicron. De igual manera, las mejoras en la afinidad de los anticuerpos mediante los diferentes procesos iterativos de maduración inmune ejercerán una importante presión sobre las conformaciones abiertas, por lo que probablemente observaremos un predominio a largo plazo de conformaciones cerradas de la proteína S. Este mecanismo de mejora de los anticuerpos y la posibilidad de emplear diferentes dianas dentro de la proteína S como herramienta para la mejora de la respuesta inmunitaria humoral frente a este virus fue la hipótesis sobre la que se sustentó la primera combinación de plataformas de vacunas que hicimos en la primavera pasada. En esencia, el ensayo Convivax explotaba esa posibilidad de mejora de la respuesta inmunitaria en un momento en el que era fundamental poder ofrecer seguridad a la toma de decisiones. Recordarán ustedes que en aquellos meses de inicio de la vacunación poblacional de forma masiva hubo que suspender por una alerta de seguridad el uso de una vacuna basada en una plataforma de adenovirus. Aquella suspensión dejó atrapadas a cientos de personas que habían recibido la primera dosis de aquella vacuna. Algunos países de nuestro entorno emplearon una segunda dosis de vacunas RNA para completar la pauta de vacunación de esas personas. En nuestro país se pidió al Instituto de Salud Carlos III que generara evidencia para ayudar a la autoridad sanitaria a tomar una decisión. Piensen que en aquel momento el suministro de vacunas era limitado y el uso de unas vacunas en un grupo suponía su priorización frente a otros grupos. Es decir, para hacer lo que hicieron nuestros vecinos, había que retirar vacunas que eventualmente se podrían utilizar en grupos de personas vulnerables y asignarlas como segunda dosis a personas atrapadas por la suspensión causada por una alerta de seguridad. Para hacer eso, por lo menos, teníamos que saber que no era peligroso y que la combinación sería capaz de mejorar la respuesta inmune frente a no poner una segunda dosis. Así, desde el Instituto de Salud Carlos III, a petición del Ministerio de Sanidad, lanzamos el ensayo clínico Convivax, donde exploramos la eficacia en producción de anticuerpos de las dos posibilidades reales que existían en aquel momento. Como he comentado, una opción era no completar la vacunación de esas personas, mientras que la opción alternativa era administrar una segunda dosis con una plataforma diferente en lo que se conoce como esquema heterólogo de vacunación. El ensayo exploró la respuesta inmune medible y en 4 semanas identificamos que la combinación de plataformas no solamente era segura, sino que la respuesta inmune alcanzaba cifras desconocidas hasta el momento. La revista The Lancet publicó los resultados cuando habían pasado menos de 60 días desde que el ISCI recibió el encargo y comenzó a redactar aquel ensayo clínico. Acabábamos de abrir el camino a la vacunación heteróloga frente a SARS-CoV-2, con unas consecuencias incalculables de acceso a la vacunación para millones de personas. Aquel estudio, siendo el primero de su tipo en el mundo, no estuvo ajeno a una visión crítica fuera del entorno de la ciencia. Esa visión crítica, incluso muy alejada de los estándares de calidad mínimamente exigible en nuestro mundo de científicos, tuvo un efecto de refuerzo sobre las conclusiones que habíamos obtenido, en tanto que el resto del mundo fue confirmando nuestros hallazgos y resolviendo las dudas. Es posible que fuera del entorno académico todavía no tengamos conciencia funcional de que la ciencia española genera la evidencia necesaria para que podamos tomar muchas decisiones en muchos ámbitos. El futuro del sistema de vigilancia frente a las pandemias. Más allá del papel de la ciencia a la hora de responder a las cuestiones puntuales que surgían a lo largo de la pandemia, la ciencia, como herramienta de progreso, se sustenta en la visión crítica del statu quo, cuestionando por defecto todo lo establecido. No hay mayor forma de servir a la sociedad que sostiene la actividad de las organizaciones científicas que la reflexión epistemológica de los acontecimientos. En ocasiones, esa reflexión, cuando se hace cargada de emociones, y esta pandemia está repleta de ellas, puede conducirnos a conclusiones sobre las propias emociones, pero no sobre las causas y ni mucho menos sobre las soluciones. Aquí quiero parafrasear parcialmente el fragmento del prólogo que escribí para un libro publicado por un académico aquí presente hace no más de un año. Allí ya indicábamos que como sociedad hemos adquirido la amarga conciencia de cuáles son las consecuencias de no disponer de un sistema de altas prestaciones en salud pública.
Y esa puede ser una de las causas a las que hacíamos referencia. De igual manera, y ahora entro en el mundo de las emociones, el orgullo que todos hemos sentido al ver la heroicidad con la que mujeres y hombres sostuvieron el último eslabón de la cadena asistencial ha permitido revelar la frivolidad de las proclamas y tópicos en los que en los últimos años han frenado el necesario rigor con el que debemos analizar nuestras capacidades sanitarias y la obligada orientación a la protección de la salud. Curiosamente, esta crisis ha roto el dilema clásico entre los que suponen que lo sucedido es debido a la falta de desarrollo del actual sistema frente a los que consideran que es la ausencia de reformas lo que ha causado estragos. Los hechos demuestran que muchos países en los que nuestras debilidades aparentes mediante medidas en recursos destinados a salud pública no eran tan evidentes, han tenido las mismas consecuencias que dentro de nuestras fronteras. Es más, cualquier sistema sanitario avanzado, independientemente de que se haya encontrado sustentado en los postulados de Lord Beveridge o diseñado alrededor de los principios bismarckianos del siglo XIX, se ha visto superado, sobrepasado por la dimensión de la pandemia. Incluso hemos visto consecuencias similares en países con sistemas sanitarios completamente centralizados y también en otros más descentralizados que el nuestro. Por tanto, no parece que sea el modelo sanitario la causa de lo acontecido, pero todo ello nos puede llevar a realizar un análisis de lo inevitable, lo cual termina en general en un callejón con escasas salidas intelectuales o en planteamientos con características extrapiramidales. Sin embargo, con relativa frecuencia hay pocas cosas nuevas bajo el sol. Así pues, más allá de las necesarias reflexiones sobre el papel de los sistemas sanitarios y del necesario refuerzo estructural y de recursos humanos del sistema de salud pública, el análisis riguroso debe reformular nuestra aproximación a la vigilancia de enfermedades y prepararnos para futuras pandemias. En este sentido, una reflexión iniciada en el verano de 2020 ha planteado un nuevo sistema de vigilancia de las infecciones respiratorias. Este sistema parte del hecho de que los síndromes respiratorios agudos pueden ser multicausales, por lo que la combinación de una vigilancia sindrómica en una población centinela representativa de la población general, junto con una vigilancia etiológica sobre SARS-CoV-2, virus de la gripe y virus sincital respiratorio, en una muestra procedente de la precitada población centinela, puede ofrecer una aproximación robusta y eficiente. Este sistema además incorpora la diferenciación de casos procedentes de atención primaria frente a los procedentes de atención hospitalaria, en tanto que podemos asumir que una infección respiratoria que precisa atención hospitalaria es de mayor gravedad que la que es atendida fuera del hospital. De la combinación de los datos de incidencia sindrómica y los de incidencia microbiológica de los virus anteriormente indicados, podremos identificar el grado de responsabilidad que tienen estos últimos en la generación de infecciones respiratorias agudas. Más allá del propio seguimiento de las incidencias, que permitirán disponer de información para la toma de decisiones a la autoridad sanitaria, el sistema tiene una utilidad novedosa a la hora de revelar la presencia de nuevos agentes. Así pues, en el caso de que exista un desacoplamiento entre la incidencia de infección respiratoria aguda y la de estos tres virus, podremos deducir la existencia de un nuevo agente en circulación, independientemente de que conozcamos o no al mismo. Quizá este sistema de vigilancia, basado en síndromes clínicos, pueda tener aplicaciones que vayan más allá de las infecciones respiratorias, lo cual es una reflexión que, sin lugar a dudas, tendremos que hacer en los próximos años. Señoras y señores, las reflexiones que he compartido con ustedes, con poco de convencional para este tipo de acto, las hago con la convicción de que la ciencia, como destilado de la razón, configura junto con las artes, el humanismo y el progreso la base sobre la que una sociedad se hace más justa. Y proporcionar herramientas para proteger la salud de las sociedades y sus individuos es una de las armas más eficaces a la hora de remover las trabas que frenan el desarrollo de los pueblos. Pero recordar y agradecer a los que nos han permitido llegar aquí es también otra forma de hacer justicia. Este epílogo no es más que un breve homenaje a aquellas personas que han bruñido una buena parte del pensamiento que sustenta el texto que he leído para ustedes. El respeto a la intelectualidad en las diferentes formas en las que ésta puede hacerse evidente, la necesidad de identificar el hecho científico como parte de nuestras vidas y la humildad ante el pensamiento crítico como elemento indispensable del progreso forman parte de las lecciones que he aprendido de muchas personas, algunas de ellas aquí presentes, que de manera formal o informal han influido
de forma decisiva en mis actuaciones como médico, científico o directivo. Sería imposible nombrarlas a todas, por lo que me van a permitir una última licencia antes de terminar y reunir todos los agradecimientos en una única referencia que para mí atesora todo el valor de lo que he aprendido y mal copiado de tantas personas. Muchas gracias. He dicho. Vamos a poner de pie porque tiene que prestar el juramento ante el secretario general. Texto, y aquí debes elegir entre uno y otro. Esto, ¿no? Textos, ¿no? Sí. Yo, Cristóbal Belda Iniesta, doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Juro acatar los estatutos vigentes de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, en virtud de mi nombramiento como académico correspondiente, dando testimonio de ello mediante la firma rubricada que estampo, junto a la del señor presidente y la del señor secretario general, en este documento de toma de posesión. Madrid, a 4 de abril de 2022. Bien, si quiere acercarse a la mesa presidencial. En nombre de Su Majestad el Rey de España le impongo la medalla que le corresponde de académico correspondiente. Se incorporará a la sección correspondiente de primera de Ciencias Básicas e igualmente le entregaré el diploma acreditativo de su condición de académico. Y le entrego el diploma acreditativo de su condición de académico. Antes de finalizar el acto, pues quisiera agradecer pues, la presencia de sus familiares, agradecer la presencia también del personal del Instituto de la Salud Carlos III, agradecer la presencia de los académicos y amigos y por último pues agradecer la presencia de la Secretaria General del Ministerio de Ciencia e Innovación, la doctora Raquel Lloti. Y nada más, con esto levantamos la sesión y nos despedimos no solamente de aquí, sino que nos despedimos también de las personas que han seguido el acto al otro lado del Atlántico. Con esto pues damos por finalizado el acto. Muchísimas gracias.